Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hacemos lectio de Lucas 4, 21-30. Lucas 4, 21-30, que es una continuación del Evangelio del domingo pasado. Lucas 4, 21-30. Bien, y comenzamos invocando al Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Pedimos que vengas, Espíritu Santo, porque tú eres el que logra la unidad de los cristianos. Hoy que estamos celebrando el día de oración por la unidad de los cristianos, pues el Espíritu es el que logra esta unidad, es el autor de la unidad en la comunidad eclesial. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Ven, Espíritu Santo, tú que eres la paz, y hazte presente en este momento, en el conflicto de Ucrania y también de Burkina Faso y de otros lugares de la tierra donde hay guerra o se prepara la guerra. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, infunde en nuestros corazones el amor, que es el que crea la comunión y el que recrea a la Iglesia en este camino por vivir el Evangelio. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, para motivar esta lectio, recordamos una cosa fundamental, y es que Dios está en la vida. A veces creemos que está en algunos lugares, y al creer eso, echamos a los que no están en ese lugar, los consideramos como al margen de Dios, como que no pueden encontrarse con Dios. Pero hoy queremos decir esto, que Dios está en la vida, y por tanto que donde hay que buscar a Dios es en la vida de las personas. Cada persona es un lugar donde está Dios. Por eso el recorrido que hacemos para servir a las personas, para ayudar a las personas, es una búsqueda de Dios. Dios está en la vida. Hay una canción que dice: Ubi caritas et amor, ibi Deus es. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi es. Bueno, pues esto es verdad. Donde hay amor está Dios. Pero también hoy queremos decir que donde está la vida sencilla, la vida de cada día, en la vida de las personas, ahí está también Dios. Y lo vamos a ver con un personaje muy querido por nosotros que aparece hoy en el Evangelio, y que es José. José, en la vida sencilla,
obediente, disponible de José, ahí, en la vida normalita, ahí es donde está Dios. Y por eso también recordamos a todas las personas que viven con sencillez la vida, y ahí está, son como sagrario donde nos encontramos con Dios. Bien, dicho esto, pues vamos a proclamar este texto de la lectura que proclama nuestro hermano Julito. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo. Cuando estuvo el cielo cerrado 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en las sinagogas se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues entonces, después de escuchar esta palabra, vamos a comentarla como hacemos siempre. Comienza este Evangelio con las palabras con las que terminaba el Evangelio que proclamamos el domingo pasado, es decir, antes de ayer, ¿verdad? En el domingo, recordáis, el domingo de la palabra. Bueno, y estas son las palabras de homilía brevísima que pronunció Jesús después de leer el rollo del profeta Isaías. ¿Recordáis? Bueno, pues esa homilía brevísima fue: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Bueno, y entonces con esta frase comienza este Evangelio, porque este Evangelio y el anterior tienen mucha unidad y acontecen en Nazaret, el pueblo de Jesús, y acontecen en concreto en la sinagoga, el lugar donde los sábados se reunía la gente para orar y para alabar al Señor y leer la palabra. Bueno, entonces hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué significa esto? Que Jesús dice sí a la voluntad del Padre. La escritura es el proyecto amoroso que el Padre tiene para toda la humanidad. Y Jesús dice sí. Jesús realiza 3 tareas preciosas. La primera, que muchas veces lo hemos visto y Lucas lo destaca, la primera es que Jesús está con el Padre. Se retira por la noche de madrugada
para estar con el Padre. Es decir, la dimensión orante de comunión íntima con el Padre, Lucas la deja muy bien reflejada. En segundo lugar, Jesús lo que hace es escuchar el proyecto del Padre. Escucha con el oído abierto y dice sí a ese proyecto. Y en tercer lugar, va por los caminos de Galilea y de los pueblos vecinos para llevar adelante la misión. Tres cosas, por lo tanto. Primero, Jesús está con el Padre. Segundo, escucha el proyecto del Padre y dice sí. Y tercero, va realizando la misión. La misión consiste sobre todo en anunciar una buena noticia para la gente, especialmente para los pobres. Por eso nos preguntamos, cuando la Iglesia, en lo que hace, en todo lo que hace, resulta que no es una buena noticia para los pobres, entonces se desvía del camino de Jesús. Porque la misión de Jesús es anunciar el Evangelio a los pobres, a los ciegos. Bueno, ya sabes. Entonces, esto Jesús dice sí al Padre. Segunda cosa que nos fijamos, que Jesús habla con valentía, con parresía. Parresía es una palabra griega que significa con ardor, con valentía. Se pone delante y dice, hoy se cumple aquí, en mí, esta palabra que acabáis de escuchar. De tal manera que Jesús no espera a que cambien las cosas, sino que da un paso al frente y dice, aquí estoy yo, aquí está mi vida. Y esto es muy importante para nosotros, porque a veces la situación puede estar muy grave. Hay algunas páginas en Internet que dicen que esto ya es la catástrofe mayor que puede existir porque todo está mal en la Iglesia. Bueno, hay páginas de estas y también a veces nosotros nos dejamos llevar de que todo está muy mal. Pero las cosas solo cambian cuando uno da un paso al frente y dice, aquí estoy yo, aquí está mi vida para acoger este proyecto de Dios. Bueno, y en este sí de Jesús, ahora hacemos una alusión al sínodo, en este sí de Jesús, todos estamos llamados a participar. La gran novedad que aporta el sínodo es que este sínodo es que no solamente los obispos van a hablar en Roma y no solo las conferencias episcopales van a hablar, sino que todos los bautizados tenemos la posibilidad, la responsabilidad de decir, aquí estoy yo. Por tanto, muy importante esto. Daos cuenta que hacemos la lección no en las nubes, sino que la hacemos en la vida de la Iglesia concreta de hoy. Y la vida de la Iglesia hoy es que estamos en sínodo y somos sínodo. Por eso todos llamados a participar en esta respuesta a la palabra. Y había una canción que todavía la conoceréis, hace años ya, que decía, hacen falta sí en el mundo. No sé si os acordáis de esta canción, pero la vamos a cantar porque expresa muy bien esto. Hacen falta sí en el mundo, hacen falta sí al amor, hacen falta sí en la tierra, hacen falta hombres que digan sí. Nosotros incluimos también, como no, hacen falta hoy hombres y mujeres que digan sí a la palabra. Cuando no hay quien diga sí a la palabra vuelve vacía. Pero cuando alguien dice sí, la palabra se convierte en fuente de bendición y de vida. Y esto no es para una teoría, esto es realidad cuando alguno de nosotros dice sí. Bien, pasamos adelante. Ante las palabras que leyó Jesús del rollo, ya sabéis que desenrolló el texto del profeta Isaías 61, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. Bueno, este texto dice el Evangelio de hoy
Dice, se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Bueno, y esto conviene explicarlo un poquito, porque en realidad es todo lo contrario, es una admiración negativa, ¿verdad? A veces nos admiramos en positivo, ¡qué maravilla! Pero otras veces la admiración es decir, pero bueno, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, el pueblo que estaba en la sinagoga en Nazaret se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, porque de la boca de Jesús salían palabras de gracia, pero ellos no querían que salieran solo palabras de gracia, querían que salieran también palabras de condena, palabras de gracia para el pueblo judío, pero palabras de condena y de venganza para los pueblos extranjeros, ¿verdad? Por eso se admiran de que Jesús hable de gracia y no hable de condena ni hable de venganza. Bien, por tanto, la gente se pregunta, ¿cómo es que puede hablar así? Pero ¿cómo puede hablar así? ¿Cómo puede decir esto que está diciendo? Y entonces, esta palabra que Jesús dice es una palabra de gracia que llega a los paganos, llega a los extranjeros, y esto no lo pueden soportar. Que la gracia es solo para los judíos, no es para los extranjeros. Y esto, a lo mejor pensamos que estamos muy lejos de esta manera de pensar, pero a poco que tengamos los oídos abiertos, descubrimos muchas veces esta manera de pensar en las conversaciones. Por ejemplo, cuando escasea el trabajo, decimos también, todos los que son de fuera que se vayan, porque los primeros somos nosotros. Es decir, la manera de pensar de aquella sinagoga, yo no la veo tan lejos de nuestra manera de pensar. Por eso se admiran una admiración negativa, se admiran de las palabras de gracia que salen de la boca de Jesús. ¿Y dónde ha dejado las palabras de venganza y de condena que continuaban el texto del profeta Isaías que leímos el otro día? Bueno, por tanto, ¿cómo es posible que éste hable así? Y como Jesús acoge a los excluidos, ¿qué sucede? Que Él se convierte en un excluido. Es así. Como acoge a los extranjeros y acoge a los excluidos y acoge a los que están en las orillas, Él se convierte en un excluido que va a terminar expulsado de la tierra, expulsado de su pueblo y expulsado en Jerusalén. Porque Nazaret, lo que pasa en la sinagoga de Nazaret, es lo que va a pasar de modo más brutal en el momento de la cruz, donde Jesús es expulsado fuera de su pueblo, fuera de Jerusalén, como un excluido. Y esto es lo que ya acontece aquí. Por eso, Lucas es un evangelista especialista en poner en estas primeras pinceladas, describe lo que va a pasar durante todo el Evangelio. La expulsión de Jesús de la sinagoga y de su pueblo es el anticipo de la expulsión de Jesús en la cruz. Bien. Y decía, por tanto, primero, una admiración, pero negativa. No olvidemos eso. Una admiración negativa. Segundo, y decía, pero ¿no es este el hijo de José? Bueno, y aquí lo que hay es un menosprecio, porque resulta que a Jesús lo conocían, y conocían también a José. Y José era un hombre sencillo, A veces nosotros o somos esclavos de la gente, o creamos ídolos, pero lo más bonito es
vivir con sencillez la vida, cada uno allí donde está y con la misión que tiene. Bueno, pues esta gente del pueblo que sabían quién era José, quién era Jesús, habían vivido con él muchos años, dicen, pero ¿no es este el hijo de José? Pero en esa pregunta hay como un ribete de desconfianza, ¿verdad? No es como una pregunta admirativa en positivo, sino negativa. ¿No es este el camino de Jesús? ¿Del camino? ¿No es este el hijo de José? Bueno, entonces el camino de la sencillez, muy importante para descubrir a Dios. Menosprecio. Bien. Tercero, sin duda me diréis, dice Jesús, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. En Cafarnaún había hecho ya curaciones y le ponen a prueba. La gente de su pueblo le pone a prueba, como le pondrán también en la prueba en la cruz, cuando le digan, baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Aún nos ha salvado y así se ríen, a él no se puede salvar. Bueno, por tanto, los refranes están presentes en el Evangelio. Acordaos de otro que dice, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. U otro que dice, a cada árbol se le conoce por sus frutos. U otro que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, los refranes están presentes en la sabiduría del pueblo. Y Jesús utiliza esta sabiduría del pueblo, que tiene su valor, cómo no, que tiene su valor, para argumentarles a sus paisanos y para que se abran a la palabra y a los hechos que él está realizando. Bueno, en verdad os digo, sigue el texto, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Bueno, como tiene el público en contra, pues cuando hay una discusión muy fuerte en un grupo, es muy difícil razonar, porque todo es como echar más leña al fuego. Entonces Jesús intenta argumentar, ¿verdad?, que en la Escritura ha habido personajes, profetas tan famosos como Elías en el primer libro de los Reyes y Eliseo en el segundo libro de los Reyes, que en un momento determinado acudieron a socorrer a una viuda de Sarepta en Sidón y curaron al sirio Naamán de la lepra. Y entonces, pues Jesús quiere abrirles la mente diciéndoles, pero no conocéis estos casos, ¿verdad? No conocéis a Elías y a Eliseo, las curaciones que realizaron a paganos. ¿Cómo podemos ahora nosotros cerrar la palabra, cerrar a Dios, a los paganos, y hacer un Dios nacionalista, un Dios solo para los judíos? ¿Cómo podemos hacer esto? Si los grandes profetas a quienes seguís salieron a Sarepta y al sirio Naamán y los curaron. Dos ejemplos del pasado de la Biblia iluminan lo que Jesús está haciendo. Pero, como os digo, las voluntades están muy contrarias, ¿verdad? Y entonces estos dos ejemplos pues han servido para sacarlos más todavía de quicio, ¿verdad? Porque parece que podían apaciguarse y entrar en razón, pero todo lo contrario. Entonces va describiendo el Evangelio, pues eso, la viuda de Sarepta. O sea, cómo propone Jesús a una extranjera impura como modelo. Y esto significa que la fe no está vinculada a un pueblo. Esto ahora nosotros lo vemos con mucha normalidad, con bastante normalidad, porque sabemos que hay cristianos de todos los países. Pero en aquel tiempo era muy difícil para un judío ver que la salvación
llegaba también a los paganos. Aquí tenemos entre nosotros a Víctor de Togó, pues un creyente, uno que sigue a Jesús, y lo vemos con normalidad. Pero que Jesús propusiera a una mujer impura como modelo, pues esto exacerbaba a los que estaban en la sinagoga. Y lo mismo podemos decir del leproso Naamán, ¿verdad? La fe es lo que importa, y la vida. Y este Dios que cruza las fronteras y llega a todos. Dios no es de un pueblo, Dios no es de una nación, Dios no es de España, no es de aquí. Por eso la mentalidad cristiana no puede ser nacionalista. No podemos estar encerrados en unos moldes que Jesús con su venida ha roto. Por eso, cuando la religión se piensa en términos nacionalistas, es una perversión del Evangelio y del proyecto de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús les pone estos dos ejemplos, pero como digo, en vez de calmarlos, lo que hace es, pues eso, ha echado más leña al fuego. Y entonces dice el texto, al oír esto, fijaos que se habían admirado negativamente, le habían menospreciado. ¿No es este el hijo de José? Bueno, pero ahora dice, al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo con intención de despeñarlo. Bueno, entonces la tercera reacción a esta presentación de Jesús, de la buena nueva que llevaba en el corazón, a esta presentación a los de su pueblo, la tercera reacción es el rechazo frontal, el odio a muerte. Bueno, entonces Jesús ha hablado bien de los extranjeros y esto es inaceptable. ¿Dónde se ha visto esto? ¿Dónde se ha visto que Jesús hable bien de los extranjeros? No entienden al Dios de Jesús, ni entienden este amor universal, abierto a todos. No aceptan el Evangelio de la gracia. Quieren un Evangelio de la gracia, pero también de la condena. Y por eso, hoy también, esto nos resulta difícil de entenderlo, porque a veces decimos también, se oye decir, ¿por qué la Iglesia no es más dura? No es más dura con estos. Pues no es más dura porque el Dios de Jesús, a quien predica y sigue la Iglesia, es un Dios de misericordia, de entrañable misericordia, que habla bien de todos, que habla bien de los extranjeros. Por eso, entrar en el terreno de la fe es superar la ideología con la que muchas veces nos manejamos por este mundo. No nos guía una ideología, sino que nos guía la fe. Y por eso abrazamos a un hermano, venga de donde venga, y nos sentimos en comunión con él. Y esto, pues, es muy importante también en este día en el que recordamos la oración por la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hemos tirado piedras a los cristianos de otras confesiones y ellos también han tirado piedras a nosotros, ¿verdad? Y así hemos vivido enfrentados. Ahora, pues, gracias al Espíritu que va haciendo el camino, aunque a nosotros nos parezca lento, pues vamos dando pasos para valorar y apreciar también a los extraños, a los que antes eran extraños. Bien, entonces, rechazo total porque ha hablado bien de los extranjeros. Y esto es inaceptable para un judío, para la sinagoga. Por eso lo echan, lo quieren despeñar y no entienden a Dios. Y termino comentando que dice, pero Jesús, este pero es muy importante. Pero Jesús, porque podía haber tenido otras reacciones, ¿no? Cuando uno quiere hacer algo
y se encuentra con mucha oposición, se lava las manos y dice, se acabó. Yo ya he intentado, pero esta gente es muy cabezota, ¿no? Bueno, entonces este pero es muy importante, porque en vez de echarse para atrás, Jesús, en vez de echarse para atrás, se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Bueno, entonces, destacamos aquí lo siguiente. Jesús sigue el camino y se va a dirigir, para entender esta frase, ¿verdad? Se abre camino, se abre paso entre ellos y seguía su camino, porque va a los que le escuchen, a los paganos. Esta idea es muy querida para Lucas, porque Lucas en su Evangelio va a destacar mucho la universalidad del Evangelio, que llega a todos los pueblos. No olvidamos que Lucas no era de costumbres judías, era un helenista, uno de cultura, digamos, de otra cultura. Y por eso a él le encanta que el Evangelio no solo llegue a 4 del pueblo judío, sino que llegue a todos los pueblos. Entonces Jesús se abre camino hacia los paganos. Bien, ¿y Nazaret qué pasa? Pues que Nazaret se queda sin profeta. Y cuando la Iglesia ignora a los profetas, se queda sin profetas, sin profetismo. Y cuando a la Iglesia le falta la profecía, le falta la chispa, le falta la vida. Y podemos hacer muchos ritos, pero no hay fuego que queme. Entonces Nazaret se quedó sin profetas y nosotros, la Iglesia, también, cuando no escucha a los profetas, se queda sin profetismo, se queda sin fuego. Por eso en la Iglesia a veces decimos, muy importante que pedir para que haya vocaciones para el sacerdocio, para la vida del Carmelo, para la vida religiosa. Bueno, es muy importante, pero es muy importante mucho más pedir vocaciones de profetas. Claro, porque ¿de qué nos sirve un montón de sacerdotes o de religiosos o de personas cristianas que no tienen fuego? ¿De qué sirve? Entonces tendríamos que orar pidiendo que surjan profetas, gente que tenga fuego en el cuerpo y que no se eche para atrás ante las dificultades. Y dice el texto que se abrió paso entre ellos y seguía su camino. ¿Qué significa esto? También, se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Pues que comienza el paso, comienza a pasar por la muerte para abrirnos a todos la vida nueva. Este momento en que Jesús decide ir a Jerusalén, va a Jerusalén para pasar por la muerte y darnos la vida en la resurrección. Por eso se abre paso entre ellos y seguían su camino. ¿Cuál es su camino? El proyecto amoroso del Padre a la humanidad. Este proyecto de amor que no lo va a detener nada y va a tener muchas dificultades, pero Jesús va a seguir siempre este camino. En la mitad del Evangelio de Lucas, cuando Jesús hable directamente con los suyos de que va a Jerusalén y que le van a quitar la vida, los discípulos se van a escandalizar de estas palabras y Simón Pedro, en nombre de todos, le va a llamar la atención a Jesús, diciéndole, pero bueno, ¿de qué estás hablando tú? De que vas a ir a Jerusalén a dar la vida. Y entonces Jesús, con unas palabras muy fuertes, le dirá, apártate de mí, Satanás, y déjame seguir este camino. Y endurece el rostro como piedra y sigue el camino. Por eso, el texto se abrió paso entre ellos y sigue su camino. Es un camino hacia la cruz, hacia la entrega de la vida, porque en la cruz se va a realizar el proyecto de amor de Dios a la humanidad. Bueno, no sé si
si esto se entiende. Sí. Bueno, pues, o sea que vemos que el Evangelio, tal como lo hemos estado escuchando, tiene, como tienen todos los Evangelios, mucha vida, mucha vida. Y si yo soy testigo, igual que vosotros, de esto, ¿verdad? Que cuando estamos en la palabra, cuando habitamos la palabra y estamos en ella y le damos vueltas y la rumiamos, nos va diciendo secretos que tienen que ver con nuestra vida. Como decíamos el otro día, la palabra nos desvela la identidad y la misión de todos nosotros. Por eso, una iglesia sin palabra es una iglesia que no sabe cómo es, no sabe quién es. Un cristiano sin palabra no sabe quién es. Y es un cristiano que no tiene misión ni tiene fuerza. Bueno, entonces, hasta aquí el comentario. Y ahora, como respuesta a la palabra, pues 4 preguntas por si a lo largo de la semana nos pueden hacer reflexionar. La primera sería: ¿qué te ha llamado más la atención de este Evangelio? Si es que algo nos ha llamado la atención, que seguro que sí. ¿Qué nos ha llamado la atención de este Evangelio? Segundo, ¿qué quiere decirte Dios aquí y ahora? Esta palabra de Dios a la que nosotros estamos llamados a decirle sí. Sino participar en esta respuesta a la palabra, todos. ¿Qué quiere decirte Dios aquí y ahora? Tercero, ¿caminas en apertura a la novedad del Evangelio o has hecho o he hecho de mi vida cristiana un esquema cerrado y ahí no entra nada nuevo, como les pasaba a los judíos, ¿verdad? Tenían ya las ideas fijas y prefijadas y ahí no entraba la novedad, ¿verdad? Y eso es tener o no tener fe. Tener fe es cuando dejamos que entre la novedad. Sabemos de mucha gente que van por la vida así, abiertos, son capaces de dejarse sorprender por lo nuevo. Y hay otras veces que vamos por la vida con la mente cerrada. Y ahí no entra nada que no tenga, que no sea como lo que yo pienso o lo que yo siento, ¿verdad? Por eso no es de extrañar que vivamos en un mundo en permanente tentación de división, de exclusión y de guerra. No es de extrañar. Y solo este Evangelio del amor, esta presencia de Jesús, pues logra que nos sintamos hermanos unos a otros. Y cuarto, ¿qué cambios te pide en concreto, o me pide, qué cambios te pide este Evangelio? ¿Verdad? Sería un momento de silencio, de reflexión, de recordar cada uno de los pasos. ¿Qué me pide a mí? ¿Tengo una mentalidad universal? ¿Tengo una mentalidad eclesial abierta? ¿Entra en todos? Bueno, y para esto, pues es muy importante a veces las experiencias de vida que hemos tenido, donde nos hemos encontrado con gente que no son de nuestro pueblo, ni son de nuestra lengua, pero que son seres humanos. Bueno, entonces, ¿qué cambios te pide este Evangelio? Cambios de valentía, cambios de escucha, cambios de seguir el camino a pesar de que tengamos dificultades, de seguir el camino, como se dice, a contracorriente, ¿verdad? Muchas veces hacemos el camino contracorriente. Antes, aquí en el río, no sé si recordáis, ahora ya no sé si pasa, ¿verdad? Pero en algunos días del año, cuando después del frío del invierno venía el agua más templada de la primavera, seguro que recordáis, subían miles de peces por el río arriba, por ese deseo de explorar siempre las fuentes primeras, ¿verdad? Y por ahí, en este paso del puente Besón, que tantas veces hemos cruzado, ¿verdad? Subían ahí, y ahí estaban los patos también al acecho para cazarles cuando subían con poca fuerza los peces. Bueno, orar la palabra. ¿Qué le dices a Dios con este texto?
¿qué le dices a Jesús? ¿Cómo hablas con Jesús desde este texto evangélico? Desde esta presencia llena de ternura de José. Fijaos, la gente que estaba en la sinagoga menosprecian a Jesús porque es el hijo de José. Pero para nosotros es un timbre de gloria, ¿verdad? José, sencillo y humilde, disponible y obediente, ahí en medio. No tenía fama de grandeza y era un superhombre, pero nosotros descubrimos esta joya. Bien, entonces orar la palabra. Y para orar he puesto ahí una especie de versos que los vamos a leer. Cuando pase el mensajero, cuando pase por nuestra vida el mensajero o el profeta, que no me encuentre dormido, que no sea afanado en otras metas, indiferente a su voz, que no me encuentre dormido, indiferente a su voz, que no sea su relato semilla que el viento barre, o luz que a nadie ilumina. Cuando pase el mensajero o el profeta, que no le vuelva la cara para esquivar su propuesta. Cuando aparezca en nuestra vida una persona en la que captamos vida, profecía, no lo dejemos escapar. Yo creo que aquí hay unos que lo pueden ratificar, creo yo, pero yo creo que una de las cosas más bonitas de Santa Teresa es que no dejó escapar a ningún profeta que se cruzara por su camino. Y era capaz de desviarse del camino y de ir a buscar a este profeta para que le hablara. Por ejemplo, cuando ella está con la enfermedad de muerte, se pone en camino, ya a punto de morir, se pone en camino hacia Soria para escuchar a un profeta. Porque para ella el obispo de Soria, de Burgos Diosma y Soria, era un profeta, porque había sido luz en su camino. Y entonces hace un largo camino, porque nosotros ahora, bueno, lo hacemos en unas horas, pero ella con el carro le suponía varios días, y fríos, y heladas, y todo, y soles. Bueno, se pone en camino, ¿para qué? Para escuchar al profeta. Entonces, para mí, Teresa de Jesús es una mujer que buscó apasionadamente los profetas que el Espíritu puso en su entorno. Y porque buscó a los profetas, cuando buscamos a un profeta, es como si acrecentáramos en él la profecía. Por eso no es de extrañar que en torno a esta buscadora de profetas surgieran ese ramillete de santos y de santas que aparecieron en torno al tiempo y a la vida de Santa Teresa. Buscadores de profetas. Lo mejor en nuestra Iglesia es la profecía. Si descubrimos algún profeta, hombre o mujer, alguna comunidad que tiene vida, tenemos derecho de acudir allí y de decirle: dadme la profecía, porque ese es un don que Dios da para todos. Los dones del Espíritu no son de propiedad privada, no lo olvidemos. Los dones del Espíritu son para todos. Bien, cuando pase el mensajero, el profeta, que no me encuentre dormido y que no le vuelva la cara para esquivar su propuesta. Y terminamos con un texto para contar al mundo la nueva manera de vivir. Y aquí le pedimos a María, a Virgen María, la madre de los evangelizadores, que nos ayude primero a sentir la sed del Evangelio, la sed de la vida nueva, que no tengamos reparo
en dejar lo viejo, dejar los odres viejos para llenar con odres nuevos, llenarnos del vino nuevo de Jesús y del Reino. Le pedimos eso, que nos haga sentir la sed y que nos ayude a dar testimonio concreto de esta misión de ternura y de misericordia que Dios nos ha encomendado a cada uno. Porque fijaos, si todos nosotros escuchamos la palabra y decimos sí, todos tenemos una misión. Todos somos misioneros, llamados a anunciar el Evangelio de la ternura, del cariño y de la bondad de Dios. Bueno, pues hasta aquí el comentario a la vez, el comentario que ha salido esta tarde. Pero no olvidéis una cosa, que la palabra no la agota ninguna lección. Por eso, bucead, esto solo es una ayuda para que ahora, en la oración de estos días, os metáis en la palabra y descubráis las infinitas riquezas que tiene siempre Jesucristo. Bueno, pues feliz camino y nos vemos, si Dios quiere, el próximo mes.